¿Acaso no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Hermano, bienvenido a la casa del Señor. Cuéntenos su nombre y de dónde nos visitan. Buenas tardes. Dios me lo bendiga. Bueno, soy César Suárez, vivo en Montecristo y hace 10 años que me congrego en el Ministerio Medea. Y bueno, estoy acá con un propósito tan hermoso y maravilloso, lo que Dios hizo en mi vida. Así que bueno, en primer lugar, antes de llegar acá, en Montecristo había una ancianita que me hablaba de las cosas de Dios, donde yo estaba realmente perdido en la bebida alcohólica y en el tabaco. Y bueno, ella me invitaba para que tratara a Dios, hiciera la sanidad y la libertad en mi vida, a lo cual yo me burlaba de ella. Y bueno, y yo cada vez que ella iba a mi casa, yo siempre tomaba vino y le decía yo, brinda por su Diosito, me burlaba de ella. Así que bueno, y para la gloria de Dios, tuve un proceso Dios después con mi vida, donde realmente caí en un pozo como depresivo y después económico, y donde Dios trató con mi vida en ese momento, porque donde le veía tan chanita siempre yo me burlaba de ella. Pero era un proceso muy hermoso porque ahora yo lo puedo entender, porque al faltarme la parte de economía y la bebida y el tabaco, me acordé del Dios que me hablaba la ancianita. Así que después un día yo fui y le dije que orara por mi vida porque yo tenía un problema. Y ese día me dice, voy a orar, pero me decía ella, ora. Y yo le decía, ¿qué es eso? Pues no sabía. Me decía, habla con Dios, voy. Y él, bueno, y empecé, y bueno, en ese momento lo que yo me acuerdo y me quebrantó el Señor en ese momento fue cuando le dije, bueno, tu ancianita esa que viene y me habla de vos, quiero ver si vos sos de verdad. Y quiero ver que vos me veas lo que yo realmente estoy necesitando. Y le digo yo, y si es cierto que salgo de esta prueba, dificultad que yo tengo, te voy a servir como me dice tu ancianita. Y le dije, bueno, en primer lugar quiero salir de la mala economía, que me ayude a dejar el vicio del alcohol, del cigarrillo, y te voy a servir. Y te pido una más, le dije yo, que me dé una compañera para servirte hasta el resto que vos me permita vivir en esta tierra. Bueno, a través de eso, a los 20 días, yo estaba construyendo donde actualmente estoy viviendo ahora, y a los 15 días, 20, ella, me crucé con la actual que es mi señora ahora. Así que adiós, y bueno, después empezamos a empezar a conocernos, a salir, todo eso, y ella fue una más, un instrumento más en las cosas de Dios, donde me encaminó en las cosas de Dios. Bueno, y después con el proceso ahí automáticamente dejé el bicho del alcohol, porque llegué a tomar alcohol con agua después, antes de conocerla a mi señora. Y de ahí después los 20 días, un mes, dejé el cigarrillo. Pero le vendía siguiendo, cada vez que venía a la fábrica donde trabajaba, le mentía a mi señora yo. Le decía que yo no fumaba, pero no me daba cuenta que se me sentía el olor a tabaco en la ropa. Así que me dijo, ella un día me dice, y lo sentí como parte de Dios, que era Dios que me decía las cosas que me decía. Me dice, a mí me vas a mentir, me dice mi señora, pero a Dios no. Cuando llegó eso me caí, me puse a llorar tanto porque decía que había una promesa que yo le había pedido a Dios, que Él me ayudara, y Él me estaba sacando de ese lugar, de ese pozo depresivo, de la bebida alcohólica, del cigarrillo. Y bueno, y así fue un proceso hasta que conocí el Ministerio Medea. Y de ahí todos los fines de semana veníamos, como 3 años que se dio, veníamos a Liberación, a hacernos ministrar. Todos los fines de semana como matrimonio, porque era una persona muy cerrada, muy dura de corazón, lo trataba muy mal a ella, nos faltaba mucho respeto verbalmente. Es como que le dañaba muy mucho a ella, verbalmente. Hasta que bueno, realmente Dios fue tratando con mi vida y le doy gracias porque realmente fue de parte de Dios la compañera que he tenido, porque en los procesos y los accidentes que yo fui teniendo, primeramente Dios no me abandonó y después la compañera que Dios me puso a mi lado, siempre estuvo a mi lado. En todos los momentos difíciles,
económico y después siempre con su amor y lo que Dios tiene, parte de Dios ella, que es siempre la fortaleza y me fortalecía a mí y me daba ánimo para que siga adelante, que no me rindiera, porque sé que Dios nunca me iba a abandonar y que aumentara mi fe, que Dios iba a hacer grandes cosas en mi vida. Así que gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios en ese sentido porque realmente fui encaminándome en las cosas de Dios. Y le doy gracias a Dios porque ahora con este testimonio que tengo, siempre yo no me callo. Siempre le hablo la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi matrimonio y lo que sigue haciendo todavía en mi vida. Porque siempre hay algo que Dios tiene en propósito en mi vida que Él me hace sentir, en lo cual yo tengo que cambiar todavía, porque tengo mucho. Pero le doy tanta gracias a Dios por lo que Dios hizo en la sanidad, de libertad del alcohol, del tabaco. Y bueno, y hace 6 años atrás, le comento que también tuve un accidente laboral, donde trabajaba en una marmolería y donde el mármol se me había apretado en la boca del estómago. Y tuve problemas de cervical. Y bueno, y tuve 6 meses de proceso con el Señor para llegar a la sanidad, realmente que yo la necesitaba. Y tuve 6 meses en lo cual orábamos, iban los hermanos de casita oración alrededor de mi casa, en mi casa iban a orar todos. Y sé que siento y hasta ahora puedo dar para la gloria de Dios que Él nunca me desamparó, nunca me abandonó, porque realmente vi la mano poderosa de Él, donde yo le decía a los hermanos llorando que realmente plata ni mercadería no me hacía falta, pero sí podía hacer sentir su presencia, su amor, a través de la visita de los hermanos y de las oraciones que hacíamos. Después de los 6 meses lloramos y vino una voz audible a mi vida, donde realmente Dios me habló y me dijo que hiciera 3 días de oración y ayuno. Y me dio una palabra en Ezequiel de los valles de los huesos secos, Ezequiel 37, los valles de los huesos secos, que Él me iba a hacer la sanidad. Donde yo estaba esperando el proceso para entrar en una cirugía. Iba a llevar prótesis en la cintura, donde tenía 2 hernias de disco. Y bueno, y después de los 6 meses de proceso, todo, realmente yo no me podía levantar, mi señora con otro hermano me llevaban porque quedé paralizada las piernas, me llevaban al baño, a bañarme, todo me ayudaba, pues no podía caminar. Y esa noche cuando Dios hizo la obra, me levanté solo caminando. O sea, el Señor me había levantado. Me fui a traer la casa, había un pozo, me había caído dentro del pozo, y así como sonó cuando tuve el accidente mío, así sonó esa misma noche, donde yo dice que me miraba a mi señora que estaba pálido, y ella daba gracias, gloria a Dios, por la sanidad que había hecho el Señor en mi vida. Y de ahí, para que se siga manifestando la gloria de Dios, me habían dado un trabajo para que trabaje en la construcción, donde yo había empezado con una pala, 2 baldes y una cuchara. Y ahí pude ver yo la gloria de Dios poderosa en Dios, porque anteriormente me habían hecho estudios donde no tenía nada la columna, estaba todo acomodado, y encima en la cadera, la parte de la cadera me tenía que hacer un relleno para completar la parte del hueso, porque estaba gastado. Así que eso, cuando hicieron la resonancia magnética, salió todo completo, yo caminaba derecho, no tenía nada, los médicos no podían creer, y yo le contaba de la grandeza que Dios había hecho en mi vida. Y ellos no podían creer, decía que estaba loco yo. Y me acordaba el siervo Raúl cuando decía, bendita locura la nuestra. Así que le hablaba del Señor al médico también de la grandeza que hizo en mi vida. Así que por eso yo no me canso de darle las gracias, la gloria y la honra al Señor por todo lo que hizo y seguirá haciendo en mi vida. Así que el aliento que esos hermanos que realmente estén necesitando o estén pasando por esto, que solo busquen, hermanos, para orar y aumenten su fe y confíen en Dios, que Dios todo lo puede y que no deja ninguno de sus hijos desamparados ni avergonzados, y que vivan la manifestación del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, porque siempre Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y yo le doy gracias en esta hora, en este momento, por lo que Él hace y seguirá haciendo. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, que Dios me lo bendiga y fortalece para cada uno de los hogares. Gracias.
Hermana, bienvenida a la casa del Señor. Cuéntenos su nombre y dónde nos visita. Yo soy Natalia Tárraga, soy de la zona de Malvinas y bueno, yo quería contar mi testimonio, que lo que el Señor hizo en mi vida. Bueno, yo perdí mi embarazo, mi primer embarazo, lo perdí cuando tenía 18 años y bueno, cuando yo perdí ese embarazo, para los médicos decían que yo no iba a poder quedar más embarazada, que era como que iba a quedar estéril. Y bueno, después a los 8 meses, mi papá los traen a la iglesia y pasamos al frente. Y bueno, el siervo pasaba orando en ese momento y Dios habló a través del siervo que Dios me iba a dar lo que yo más quería, pero yo tenía que estar siempre en los caminos del Señor y nunca fallarle. Y mis hijos tenían que estar en los caminos de Él. Y le doy gracias a Dios porque me dio 2 hijos. Un varón de 4 años y otro de 9 meses. Así que ahí pude ver la gloria de Dios. Y para aquellas personas, aquellas mujeres que piensan que Dios no va a hacer la obra, así como Dios hizo la obra en mí, va a hacer la obra en ellas también. Si le creen, verán la gloria de Dios, como dice la palabra. Gloria a Dios. Como Martín.